Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Be'ezrat Hashem, vamos a continuar con la nueva Masejet que hemos comenzado ayer, Masejet Rosh Hashanah. Vamos a estudiar la página 3 del tratado. Bien, ayer estuvimos viendo acerca de los 4 momentos en los cuales se les llama Rosh Hashanah y empezamos a analizar sobre el primero. El primero dijimos, el primero de Nisan es Rosh Hashanah de los reyes. ¿Por qué? Porque en los documentos se marcaba cuántos años había estado reinando cada rey. Y un rey que era coronado antes de Nisan, cuando llegaba el 1 de Nisan, se pasaba al año 2 del rey o al año 3, se cambiaba de año. Tratamos de ver por qué en Nisan. Y entonces estuvimos trayendo una serie de versículos que nos estaban indicando que el cambio, hicimos una relación entre el reinado de Shlomo y la salida de Egipto. Y vimos que el cálculo de los años de la salida de Egipto se hacía desde Nisan, es lo que estábamos demostrando. Hasta ahora demostramos que no podía ser en Av y no podía ser entre Av y Shevat, entre Av y Shevat. Y entonces ahora va a venir a preguntar la Gemara. Dice así la Gemara, perdón, voy a compartir la página. Ahí donde está marcado en amarillo. Es donde vamos a comenzar. Nos dice así la Gemara, dice Ve'ema, Rosh Hashanah, Beiyar, es decir, la cuenta de los años de la salida de Egipto, a lo mejor podría ser que los hacemos desde el mes de Iyar. Dice los Al-Kadatah, dice no podemos pensar esto, porque Dichtiv está escrito, Vayhi bajodesh harishon bashana shenit, behad lajodesh hukama mishkan. Es decir, dice un versículo, y fue en el primer mes, en el segundo año, en el primero del mes, que fue erigido el Mishkan, fue levantado el Mishkan. Y está escrito en otro versículo, Vayhi bashana shenit bajodesh sheni, fue en el segundo año, en el segundo mes. Y dice ahí, en el día 20 del mes, se elevó la nube de sobre el Mishkan. Entonces, ¿qué vemos? Dice, Midekae benisan, bekarele shenachenit, kae beiyar, karele shenachenit. Es decir, fíjate que el versículo primero nos habla de Nisan y habla como el segundo año. Y después el versículo que habla de Iyar nos sigue hablando del segundo año. Si fuese que Iyar es Rosh Hashanah de la salida de Egipto, entonces ya debería decir en el tercer año. Miklal de Rosh Hashanah, la Villaru, de aquí entendemos que Rosh Hashanah no es en Iyar, de la salida de Egipto. Bien, entonces pregunta de Gemara, continúa preguntando y dice, de Ema, Rosh Hashanah, de Sivan, entonces no es Iyar, digamos que es en Sivan. Dice, los Al-Kadatah, no podemos decir que es en Sivan. ¿Por qué? Dichtiv está escrito, bajo de Shashelishi, Letzet Bene Israel, Meres Mitzrayim, en el tercer mes de la salida de los hijos de Israel de Egipto, es decir, en el mes de Sivan. Ahí es cuando el pueblo llegó al desierto de Sinai para recibir la Torá. Veimita bajo Bashana Shenit, etc. Si fuese que cambió de año, debería haber dicho la Torá en el tercer mes, en el segundo año, mi bayele, así es como debería haber dicho. Ahora, puesto que no dijo así la Torá, ¿qué quiere decir? Que no hubo ningún cambio de año y entonces sigue siendo el primer año de la salida de Egipto. Ahora, Vema Tamuz, Vema Adar. Es decir, hemos pasado por todos los meses. Hemos pasado porque no es Iyar. Hemos pasado porque no es Sivan. Hemos pasado porque no es ni Ab, Elul, ni Tishri, ni Heshvan, ni Kislev, ni Tevet, ni Shevat, como vimos de los versículos de Aarón y de Moshe. Entonces, ¿qué nos queda? Tamuz, Ab o Adar. Digamos a lo mejor que es alguno de estos. Dice el Amar Rabbi. Entonces dijo Rabbi Elazar. Dice Miaja. Lo podemos aprender de aquí, que es el Nisan. ¿De dónde? Vayajel livnot bajo de Shasheni Basheni Bishnat Arba le Maljuto. Es decir, el rey Shlomo empezó a construir el versículo, el rey Shlomo empezó a construir el Bet HaMikdash cuando Vayajel livnot empezó a construir en el segundo mes, en el segundo año. Vayajel livnot bajo de Shasheni Basheni, perdón, en el segundo mes, en el segundo, vamos a ver que ahí está el punto, Bishnat Arba le Maljuto, en el cuarto año de su reinado. Maisheni, ¿qué quiere decir que repite Basheni? Es decir, en el segundo mes, en el segundo.
Lav leyerach shemonim lo bemalchuto. ¿Acaso no es del segundo mes del reinado de Shlomo, de ese año del reinado de Shlomo? Es decir, en el segundo del año cuarto del reinado. ¿Qué quiere decir? En el segundo mes del cuarto año del reinado de Shlomo. Es lo que quiere entender la Gemara. Y entonces, ¿qué vemos? Que si es el segundo mes, ¿qué quiere decir? Que el primer mes era Nisan. ¿Qué quiere decir? Que el Rosh Hashanah de los Reyes es en Nisan. Entonces viene a preguntar Rabina y dice, Emma, Sheni Bajodesh. Ah, ¿por qué tiene que ser en el segundo mes del reinado? A lo mejor podría ser en el día 2 del mes, Basheni. Dice, no, Inken, Sheni Bajodesh, Behedia Habaketible. Dice, no, cuando la Torah se refiere al día del mes, dice específicamente en el segundo día del mes. Y así es como debería haber estado escrito. Vema, Sheni Beshabbat. Ah, a lo mejor es que fue el lunes. Sí, dice Jada, te voy a dar dos motivos. Un motivo que es, de lo ashkehan Sheni Beshabbat Dichtiv. Dice, no encontramos en ningún lado que cuando el versículo venga a dar una fecha, diga el día de la semana. Veod, y otra explicación. Maki Sheni Batra le Sheni Kama, es decir, une en el versículo el segundo Sheni con el primer Sheni. Más Sheni Kama Jodesh, igual que el primer Sheni habla del mes. Segundo, Af Sheni Batra Jodesh, entonces el segundo Sheni que aparece en el versículo también está hablando del mes. Entonces, ahora va a traer una vereitá, Rabbi Yohanan, en la cual va a reunir todos estos versículos que hemos visto en su vereitá explicando que el Rosh Hashanah de los Reyes es en Nisan. Dice así, Tania, se enseñó una vereitá Kabaté de Rabbi Yohanan, según opinión de Rabbi Yohanan. Menaim Shemonim Lahem la Melachim el Nisan. ¿De dónde sabemos que a los reyes se les cuenta los años a partir de Nisan? Sheneemar, porque está escrito en el versículo. Fue a los 480 años de la salida de los hijos de Israel de Egipto. Uchtiv, es decir, que relacionamos, que es cuando Shlomo empezó a construir el Bet HaMikdash, entonces relacionamos eso con la salida de Egipto. Bien, la cuenta de los años con la salida de Egipto. Uchtiv, y está escrito, vaya al Aarón a Cohen el Orar al Pi Hashem, que subió Aarón a Cohen a la montaña por el mandato de Hashem. Y está escrito Bairoim Shana Beashte Asar la Jodesh. Y eso cuando fue, perdón, y está escrito después según respecto a Moshe, perdón, dijimos que Aarón fue en el año 40 de la salida de Egipto. Y Moshe también en el año 40, pero en el mes de Shevat. Y lo de Aarón fue en Av. Y está escrito a Jarakoto el Sijón, pero tenemos que saber que lo de Moshe fue después de lo de Aarón. ¿Por qué? Porque cuando Aarón murió todavía vivía Sijón. Y Moshe habló después de que ya golpearon a Sijón. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice, ve Omer, Vaishma Kenaani, que escuchó el Kenaani, que era Sijón. Ve Omer, y dice también el versículo, Vayiru la edad que gaba Aarón, vio todo el pueblo que murió Aarón. Ve Omer, y también dice, Vayhi bajo de Shalishom Shana Shenit, como acabamos de ver, que no es sillar. ¿Por qué? Porque en el primer mes, en el segundo año. Y dice, Vayhi Shana Shenit bajo de Sheni, en el segundo año, en el segundo mes. Es decir, que si fue sillar, ya debería haber dicho en el segundo año, perdón, en el tercer año. Ve Omer, ¿por qué no es Sivan? Porque dice, bajo de Shashilishil, Estet Ben Israel Meres Mitzrayim, como estudiamos ahora mismo, ¿sí? Debería haber dicho en el tercer mes del segundo año. Ve Omer, y por último dice, Vayaje Libnot, empezó a construir el Bet HaMikdash en el segundo mes, en el segundo del cuarto año del rey Shlomo. Y ahí queda que el cambio de los años para los reyes es en el mes de Nisan. Bueno, todo esto ya nos quedó claro. Entonces ahora viene la Gemara y dice, Amar Reb Hizda, dijo Reb Hizda, lo Shanuel, Alemange Israel. Todo esto de que el cambio de los años para los reyes es en Nisan, es solamente para los reyes del pueblo de Israel. Para los reyes del resto de las naciones, Mitishre Maninan. Se cuenta según desde Tishri, perdón. Estamos aquí. Amar Reb Hizda. Bien. Él dice no, para los reyes de las otras naciones, a partir de Tishri. Mi Tishri Maninan. Shenemar, ¿cómo lo sabemos?
Dice, Dibre Nehemia ben Jajalía. Vayhi Bajodesh Kislev Shnat Esrim. Estas son las palabras de Nehemia ben Jajalía, y fue en el mes de Kislev del año 20. Uchtiv, y está escrito, Vayhi Bajodesh Nisan, Shnat Esrim le Artaxasta. Es decir, fue en el mes de Nisan del año 20 de Artaxasta. Ahora, ¿qué vemos? ¿Qué estamos entendiendo aquí? Dice, Midekae bekislev vekarele shenat esrim, vekae benisan vekarele shenat esrim, michlal, de Rosh Hashanah, lav nisanu. Ah, fíjate, aquí nos está diciendo que Nehemia está hablando en el mes de Kislev del año 20. Kislev, Tevet, Shevat, Adar, Nisan. Luego viene el mes de Nisan del año 20, también lo llama el año 20. ¿Qué quiere decir? Que cuando llegó el mes de Nisan, no cambiaron el año 21. Entonces, puesto que sigue siendo el año 20 y pasó Nisan, quiere decir que Nisan no es Rosh Hashanah de los reyes de Umot Haolam. Ahora dice, Bishlama, Heach, Mefaresh, de Leartachshasta, Elahai, Mimai de Leartachshasta, Dilma. Dice, no, espérate, hay una diferencia. Yo entiendo bien el pasú que habla del mes de Nisan. ¿Por qué? Porque en el mes de Nisan dice claramente, en el año 20 del rey Artaxasta. Estamos hablando del rey de Babilonia. Ahí dice claramente que es en el año 20 del rey. Pero el otro, el pasú que habla de Kislev, ¿de dónde yo sé que es el año 20 del rey Artaxasta? Dilma, a lo mejor, le miniana Harina, es el año 20 en otra cuenta respecto a otra cosa. Le miniana Harina. Muy bien, entonces nos dice Amar Papa. Shenat Esrim, Legue de la Shabbat. Dice no. Yo voy a utilizar el estudio por correlación de Gezerah Shabbat entre Shenat Esrim de un lado y Shenat Esrim del otro lado. Igual que una Shenat Esrim está hablando respecto al rey Artaxasta, entonces el otro también está hablando del rey Artaxasta. Muy bien. Mimai, de Kislev Kadim. Ah, bueno, también tengo otra solución. Digamos que lo que ocurrió en Kislev fue antes de lo que ocurrió en Nisan. Entonces, Kislev, Tevet, Shevat, Adar, Nisan. ¿Sí? Y por medio pasamos por Tishri. Digamos que me he despistado. ¿De dónde yo sé que lo que ocurrió en Kislev es antes de lo que ocurrió en Nisan? Dime más, en Nisan Karim, a lo mejor fue primero lo que ocurrió en Nisan. Ocurrió en Nisan, era el año 20, y Yar Sivan Tamuz Abelut Tishri Heshvan Kislev, y sigue siendo el año 20 porque todavía no volvió a pasar Nisan. Dice los Alcadataj, no podemos decir así. De Tania, como se enseñó, de Barim Sheamar Hanani de Nehemia, Bekislev, Amaran Nehemia, la Melech Benisan. Dice no. Está claramente explicado que las palabras que escuchó Nehemia de Hananí, su amigo, en Kislev son las mismas que le contó Nehemia al rey en Nisan. Es decir, que primero pasó lo que ocurrió con Hananí. ¿Qué es lo que pasó? Se encontró con este Yehudí. Hananí es un Yehudí que venía de Jerusalén, de la tierra de Israel, y le dijo cómo están las cosas en Israel, y entonces le dijo, no, esto es un desastre, la muralla fue destruida, la ciudad está en ruinas, y el pueblo lo está pasando muy mal. Y entonces eso a Nehemia le entristeció mucho, le dio mucha pena y le puso realmente en un estado bastante mal. Ahora, de Barim, Shamar, Hananí, le Nehemia, Bekislev, ¿qué es lo que le dijo? Sheneemar, Dibre Nehemia ben Jajalia, Vayhi Bajodesh Kislev, Shenat Esrim, Vani Ayiti Beshushan Abira. Es decir, era el mes de Kislev del año 20, y yo estaba en Shushan, la capital. Vayabó Hananí Ejad Mehai. Vino Hananí de Jerusalén, uno de mis hermanos. Benashim y Yehudá, él y otras personas de Yehudá. Muy bien. Y así llegamos después hasta el rey Ahashverosh. Ve'ash alem al ha-Yehudim ha-Peleta asher nisharu min ha-Shevi ve'al Yerushalayim. Entonces yo le pregunté sobre los judíos que quedaron ahí, sobre los refugiados que quedaron ahí en Yehudá y en Jerusalén. Amruli, perdón, me dijeron, Anisharim asher nisharu min ha-Shevi Sham binbina berra'a gedola ובחרפה בחומה ירושלים
meforatzet ushareha nitzetu baesh. Es decir, aquellos que quedaron ahí están cautivos y en un estado realmente muy malo y la muralla está totalmente destruida y las puertas de la ciudad están en fuego. Ahora, estas palabras, amarán de Nehemías Lamelech Benizán, son las mismas palabras que le dijo Nehemías al rey en el mes de Nisan después. Shenemar, como dice el versículo, Vayhi bajodesh Nisan shenat esrim le'artaxasta hamelech. Fue en el mes de Nisan, el año 20 del rey Artaxasta. Yain lefanav va'esa et yain va'etena lamelech. Es decir, trajeron vino, ¿sí?, a Nehemías, y Nehemías tomó el vino y se lo entregó al rey para que beba el rey. Era el Salamashkim, el ministro de la bebida. Velo hayiti ra lefanav. Y nunca solía estar apenado y atristado frente al rey, sino que siempre le mostraba una buena cara al rey. Entonces, ¿qué dijo? Vayomer li Amelech, me dijo el rey, Madúa paneja raim, vata eneja jolé, en ki im ra'a lev. Dice, ¿por qué tú estás con esta cara triste, ¿sí?, y no estás enfermo? ¿Acaso hay algo en tu corazón contra mí? Es decir, que tuvo miedo, Vairá, Harbemeo, tuvo mucho miedo el rey, porque su ministro de la bebida estaba a lo mejor, tenía algo en contra de él. Y entonces, ¿qué pensó? Dijo, a lo mejor me puso algún veneno. Bien, va Omar la Melech, le dije al rey, Amelech leolam yihye, el rey para siempre va a vivir, que viva para siempre el rey. Madúa shelo yarupanai. Ahora te voy a decir por qué mi rostro está así. ¿Cómo no va a estar así mi rostro atristado? Asher ha'ir bet kivrot avotai hareba ushearea uchlubaesh. Si la ciudad de Jerusalén, que es ahí donde están enterrados mis padres, mis ancestros, está destruida y sus puertas están siendo consumidas por el fuego. Vayomer li Amelech, me dijo el rey, al más de Shatam Bakesh, ¿qué es lo que me pides entonces? Entonces recé al Dios de los cielos. Dije delante del rey una tefilá, que sea la voluntad del Dios de los cielos, ¿sí?, que se cumpla mi petición. Omar la Melech, le dije al rey, y Malamelech Tov, si le parece bien al rey, Abdeja lefaneja, y si yo te parezco un buen siervo ante ti, Asher tishlacheni el Yehuda Elir Kibrot Abotai, Vaevnena. Mándame a la tierra de Yehudá y a la ciudad de donde están enterrados mis padres, es decir, Jerusalén, para que la pueda reconstruir. Vayomer li Amelech, me dijo el rey, ve a Shagal, es decir, vamos a ver más adelante que es su esposa, Yoshevet Etzlo, que estaba sentada junto a él, Admatai ye mealajeja. ¿Hasta cuándo piensas irte? ¿Quieres irte? ¿Cuánto tiempo quieres de permiso? Matai Tashub, ¿cuándo vas a volver? Entonces le dijo, voy a tardar 12 años, Entonces me mandó, le pareció bien, me mandó para que fuese a reconstruir Jerusalén. Entonces todo esto, ¿por qué fue que el rey le dio autorización para ir? Porque le vio con mala cara, le preguntó qué te pasó. Y entonces le contó lo que le contó su amigo en Kislev. ¿Qué quiere decir? Que lo que ocurrió en Kislev era primero. Entonces seguimos teniendo una prueba de que Kislev era el año 20 y que Nisan seguía siendo el año 20. Entonces que el cambio de año no se hace en Nisan, se tendría que hacer para los reyes de los pueblos en Tishri. Entonces pregunta la Gemara, dice Maksha Gemara sobre Rav Hizda. Metir Rav Yosef, vino a preguntar Rav Yosef en el libro de Haggai. Ahí nos cuenta el comienzo de la labor de la construcción del segundo Bet HaMikdash. Beyom 24 lachodesh bashishi. Bishnat shetaim ledayavish. Es decir, en el día 24 del sexto mes, que es Elul, en el segundo año de Dariavesh, de Darío. Y está escrito en el segundo capítulo, Bashevi'i,
es decir, en el mes de Tishri, Bishnat Shtaim, Be'esrim Ve'echad Lachodesh, en el segundo año, en el día 24. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que Tishri sigue siendo el segundo año. Bien, dijimos que para los reyes del mundo el año se cambia en el mes de Tishri. Perdón, me perdí aquí un momentito. Aquí me he olvidado de bajar totalmente. Aquí. Bien, entonces, ¿qué vemos? Que el primer versículo que nos habla nos dice que en el mes de Elul, del segundo año del rey Dariabesh, y el siguiente capítulo nos dice que en el mes séptimo, que es Tishri, del segundo año de Dariabesh, es decir, el mes siguiente, pero sigue diciendo el segundo año, que quiere decir que no cambiamos de año. Dice, Veimita, si fuese como tú dices que los reyes del mundo se cambia el año en Tishri, Ubashvi Bishnat Shalosh, mi baile, debería haber dicho en el tercer año. Marabiabau dijo Abiabau, Koresh, Melech, Kasher allá. ¿Te fijas, Manulo, que Malje Israel? Dice, no, hay una diferencia aquí. Este rey que era Koresh, Ciro, era un rey Kasher, era un buen rey, un rey apto y Kasher a los ojos de Dios. Y por lo tanto se le contaban los años como a los reyes de Israel desde el mes de Nisan. Entonces ahora la Gemara trae una pregunta y dice Matkif le Rab Yosef, le vino a preguntar a Rab Yosef. Primera pregunta, de Imken, si es así, Kashukare Ahadade. Es decir, fíjate cómo le llamaron más adelante. Está escrito perdón. Vesheyetzea Baita Dena Adyom Tlata. Es decir, cuando terminó la construcción de la casa, del Bet HaMikdash, era el tercer día, leyera Hadar, del mes de Adar. Di hi shenat shit le malchut Dariabesh Malka. Y esto era el sexto año del reinado del rey Dariabesh. Betania, y está enseñado en otro versículo. Beotosman, le shanah haba'a ala Ezra, mi Babel vegaluto imo. Es decir, un año después, en el mismo periodo, dijimos que es el mes de Adar, subió Ezra con su galut, con los que le acompañaron, con él. Y está escrito, Vayavo Yerushalayim bajo de Shachamishi y Shenat Sheviit la Melech. Que es decir, que fue subió a Jerusalén en el mes quinto, el mes de Ab, que es el año séptimo del rey. De Imita, y si contamos los meses, los años, perdón, de Dariabesh desde Nisan, Shenat Sheminit, mi baile, debería ser el octavo año. ¿Sí? Porque ¿cuándo fue? El primero fue en el año quinto, Adar. Pero tenemos Nisan, año sexto, ¿sí? Después tenemos todo un año, volvió a dar ese año séptimo, perdón, Nisan, ese año séptimo, y después vino todo el año hasta Ab, ¿sí? Entonces ya debería ser el octavo año. Veo, y otra pregunta, Midame, ¿acaso podemos comparar? Hatam, Koresh, Ajá, Dariabesh, es decir, no, espérate, un versículo me está hablando de Koresh, de Ciro, y el otro me está hablando de Dariabesh, de Darío. Entonces dice Tana, así fue enseñado, era el mismo rey Hu Koresh, el que se llamaba Koresh, es el mismo rey que se llama Hu Dariabesh, el mismo que se llama Dariabesh, de Hu Artaxasta, y es el mismo que se llama Artaxasta. Bien, ahora explica la Gemara, y dice Koresh, ¿por qué le llamaban Koresh? Al Shem, Shemelach Kasher allá. Es decir, ¿por qué? Porque sus obras eran Kasher para Shem, por eso le llamaban Koresh. Era un apodo, por así decirlo. Artaxasta, Hashem Malhutó, ese era el nombre que recibía en su reino. Es decir, que a los reyes de Persia se les llamaba Artaxasta, igual que a los reyes de Egipto se llamaba Faraón. Entonces lo mismo. Hashem Malhutó, Umashemo, ¿y cuál es su nombre real? Dariabesh Shemo, se llamaba Dariabesh. Pregunta la Gemara, Mikol Makom, Kasha, de todas formas tenemos una dificultad.
la primera pregunta que trajimos, es decir, que debería ser el 8º año. Amar Rabbi Ishaq, lo kasha, no hay dificultad. Kan kodem shechmitz, kan lechar shechmitz. Es decir, antes de que Esdras se fuese de Persia y volviese a la tierra de Israel, Koresh era un rey kasher. Pero cuando se fue Esdras, entonces Koresh empezó a equivocar su camino y a volverse malo. Entonces, cuando era un rey kasher, se le contaban los meses desde Nisan, los años desde Nisan. Pero cuando se perdió, o sea, se fue Esdras y cambió su actitud, entonces volvieron a contarle los meses desde Tishri como al resto de los reyes de las naciones. Hasta aquí nuestro DAF de hoy. Muchas gracias a todos por estar ahí. Discu, Beimtzu y Bezrat Hashem nos encontraremos mañana.